Todos los martes de 22 a 23 horas, Frassati, el programa de los jóvenes, actualidad de la Iglesia en Argentina y en el mundo, historias de santos y beatos, temas controversiales, entrevistas destacadas y mucho más. Conduce Ezequiel Chicho Pereiro. Frassati en su quinta temporada, martes desde las 22 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. O Papa está con vosotros. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Frassati. Hoy es el día de este programa que hace 5 temporadas realizamos de manera ininterrumpida, programa de jóvenes para jóvenes, como decimos siempre. Hago un punto y aparte en la introducción, el saludo y la fuerza, ¿sí? el saludo a la distancia para Pipi Marcheleta, un conocido y una persona muy querida en esta emisora, quien padece COVID-19 y quien también es un amigo en lo personal, un compañero de transmisiones, siguen estudiantes. Ojalá que pase pronto esta etapa de recuperación y que pronto también lo podamos tener nuevamente entre nosotros y recorriendo muchas canchas siguiendo a nuestros queridos estudiantes. No quería dejar pasar de alto eso, porque también es una persona que en esta casa, hablo en la radio 98.9, en FM Apuntes, es muy querido también y ha estado desde hace muchísimos años, nada más y nada menos 21 temporadas siguiendo y haciendo la transmisión de estudiantes. Metiéndonos con el programa de lleno, un programa especial. Nosotros decimos semana tras semana y utilizamos esta palabra especial porque tratamos de ir renovando el contenido, tratamos de renovar y de meternos en temas puntuales, en temas actuales. Hoy decidimos darnos quizás la posibilidad de hablar sobre tantos temas controversiales que muchas veces hablamos, que muchas veces tocamos, y que son temas comunes en las mesas de reuniones de amigos, en las mesas de reuniones y juntadas familiares, cuando se podían hacer, claro está. Y me animo a decir también que es uno de los temas más polémicos en cuanto a lo que se dice o a lo que se piensa, o a lo que uno cree que debería pasar, y me refiero al sueldo en el clero. Con clero, para alguna persona desconocida, para alguna persona que no conozca el término del clero, ¿sí? en la iglesia, el clero hace referencia por ejemplo, está el clero secular, que es el clero compuesto por el obispo y su presbítero, pero el clero como nombre colectivo es justamente lo que engloba de manera general a aquellas personas que han sido ordenadas en servicio religioso en la Iglesia Católica. Son los obispos, son los presbíteros, digo bien, o sea, los curas, y son los diáconos. Cada persona de manera individual recibe el nombre de clérigo. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de el sueldo económico, lo que percibe un obispo, un sacerdote, un diácono, por tener, ¿sí? la posibilidad de ser parte de este clero. ¿Está bien? ¿Está mal que lo perciban? ¿Cómo lo perciben? Acá en nuestro país, en Argentina, ¿lo perciben? ¿Lo dejaron de percibir? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo desde la iglesia? ¿Está esta separación de la que muchos hablan de la iglesia y del Estado? Bueno, de eso y mucho más vamos a estar debatiendo hasta las 11 de la noche. 11 22 35 22 72. Repito, 11 22 35 22 72 es el número de WhatsApp de la radio para que se comuniquen con nosotros, para que nos dejen todas las dudas, e incluso también a través de las redes sociales de nuestro programa. Hablo de Frassati en
Instagram, Twitter y Facebook nos pueden encontrar como @Radio Frasati. Allí nos pueden escribir también y nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta con respecto a esto y con respecto a cualquier tema que quieren que discutamos y que pongamos en cuestión en la mesa. Sin más preámbulo, porque nos vamos a extender y mucho en este programa para hablar de este tema particular, empiezo a presentar a la mesa de Frasati. Aquí en el estudio la tengo a mi izquierda a Solange Crexi, ya ha participado de Frasati, pero vuelve después de un tiempito largo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sol? Buenas noches. Todo bien, buenas noches a todos y un saludo a los que nos están escuchando. Bueno, muchos temas para conversar, para tratar. También vamos a hablar de algo que solemos hacer mención, que es el proyecto que lleva adelante Sol, justamente con Lucho Gasparini, un amigo de la casa. Hablo de Desde el Vórtice. Bueno, varias noticias también sobre Desde el Vórtice. Vi también que hubo una nueva publicación. Bueno, de eso también vamos a estar hablando. Dale, sí, vengo a traer info chaqueña. Bien, bien. La tengo también del otro lado, conectada de manera virtual a Cami Cirole, a Chumi. ¿Cómo andas, Chumi? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a todos. Uy, me escucho con eco, me parece. Ahí está. Ahí va bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Chicho por la presentación. La verdad que muy contenta por estar otra vez acá en la radio y también muy emocionada por todas las noticias y el tema muy polémico que tenemos para hoy. Bueno, nos metemos de lleno, si les parece, en este tema particular, el sostenimiento del culto. Para contextualizar y para poner en vigencia lo que pasa actualmente en Argentina, la Constitución Nacional, en primer lugar, dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Esto pasa y sucede y se puede leer y se puede encontrar en el artículo 2. Y su razón histórica es la cuantiosa confiscación de bienes que el Estado Nacional, le hizo a la Iglesia y a las órdenes religiosas. En la actualidad, ¿sí?, en este 2021, hoy 25 de mayo, Día Patrio, esto se concretiza en que el presupuesto nacional destina a la Iglesia Católica varias cosas. En primer lugar, destina un aporte a los obispos, ¿sí?, un aporte que es para que tengan en cuenta el 80% del sueldo que percibe un juez de primera instancia. También hay un 70% que el Estado le provee a la Iglesia Católica para los obispos auxiliares y eméritos. Y también hay un 60% que el Estado Nacional le provee a aquellos obispos auxiliares eméritos, ¿sí? 80, 70 y 60%. Existe también un aporte que se da desde las parroquias de fronteras o zonas desfavorables. Un aporte que, por parroquias de fronteras o zonas desfavorables se entiende aquellas parroquias que están, por ejemplo, en un barrio vulnerable, en un barrio que no tiene acceso quizás a muchos fondos económicos. El Estado provee también parte de su presupuesto a eso. Existe también un aporte, por ejemplo, para la formación de los seminaristas de las diócesis. Y durante el año 2018 se empezó a discutir, ¿no?, y se empezó a poner en tela de juicio todos estos aportes, ¿no? La CEA, la Comisión Episcopal Argentina, aceptó la propuesta del gobierno de poder discutir el aporte que se realiza, y esto llevó a que empiece un diálogo permanente, un diálogo cotidiano, donde hay un fin en un mediano y corto plazo que hace referencia a que justamente desaparezca el sostenimiento que el Estado Nacional le hace, en este caso, a la Iglesia Católica. Para contextualizar también y para contarles, la Comisión Episcopal Argentina creó una comisión, en una reunión que se realizó en noviembre del año pasado, creó una comisión que justamente promueve el sostenimiento del culto, pero el sostenimiento del culto en una misión evangelizadora que hace la Iglesia. Ya vamos a estar indagando sobre este tema, pero me quiero detener, y ya le abro el juego a mis compañeras. Me quiero detener en algo que quizás uno dice, hay posiciones diversas, ¿no?, acerca de si está bien o si está mal que un sacerdote, un obispo, un diácono perciban alguna ayuda monetaria.
El bien que la iglesia hace es inmenso, ¿sí? Hay ayudas sociales, lo hemos charlado justamente en programas anteriores. ¿Cuántas veces la iglesia, a través de diferentes grupos, diferentes movimientos, diferentes acciones, ayuda, ¿no?, a ciertas personas que están en situación de calle, a los presos, a médicos, a enfermeros, ahora a personal de salud? Y es una tarea que se hace, como dice la Madre Teresa de Calcuta, una de mis frases favoritas, sin esperar nada a cambio. Pero todo, claro está, requiere, además del esfuerzo humano, un gasto, ¿sí? El que tiene que poner el auto para ir a tal lugar, bueno, tiene que ponerle nafta, tener un seguro en el auto, tener que comer, bueno, diferentes gastos comunes. Y creo yo que la Argentina, ¿sí?, la Constitución argentina habla acerca de que somos una nación que recibimos como herencia la fe católica. Todavía está eso, ¿no?, de ser una iglesia y un Estado unidos, que no de Estados Unidos, sino más bien unidos como componentes. Yo creo que a la corta, ¿sí?, hablando en criollo, se va a disolver esta unión, pero la iglesia ya tiene sus propios medios, sus propios recursos, y quiero decir y quiero abrir el juego, y ya le doy la palabra ahora sí, a que muchos obispos, muchos sacerdotes renunciaron hace un tiempo a recibir este sueldo que les corresponde, o que, mejor dicho, el Estado debería, por la Constitución argentina, proveerles. Es una discusión larga, y lejos de meternos en esta discusión, nosotros lo que intentaremos hacer hasta las 11 de la noche es contarles y anunciarles, a través de ejemplos, a través de informaciones, a través de datos estadísticos que tenemos, cuáles son justamente las realidades que se viven en diferentes diócesis de Argentina con respecto a esta unión Iglesia y Estado. Bueno, de esto vamos a estar conversando, pero les hablo el juego a Sol, que está acá en la mesa, y a Cami también, sobre lo que iba comentando, ¿no? Una iglesia y un Estado que en ciertas cosas están unidos y en ciertas cosas no, pero es un tema muy, muy polémico, ¿no?, en el día a día. Sí, es un tema polémico. De hecho, no quiero... bueno, hace poco Desde el Vórtice sacamos un IGTV en Instagram que habla sobre esto del Vaticano misionario, ¿no? Muchas veces se ve que, o la gente habla que con la plata, con lo que existe en el Vaticano, se podría solucionar la pobreza en el mundo y un montón de cosas más, desde el desconocimiento. Quizás nosotros, cuando hacíamos ese IGTV, mediante investigaciones, pudimos ver que la Iglesia, el Vaticano, es una de las instituciones que más da a los pobres, a comedores, es una de las instituciones que más se ocupa de la pobreza, y que todas las cosas que hay dentro del Vaticano en realidad son cosas que pertenecen al patrimonio de la humanidad. Exacto. Y bueno, contarles a vos, Chicho, y a los que nos están escuchando, que el Papa Francisco, para poder solucionar esta crisis económica y ayudar en la crisis económica que había en el Vaticano y bueno, en el mundo, decidió reducir los sueldos a partir del 1 de abril de 2021, la remuneración pagada por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano a los cardenales. Bueno, se redució en un 10% respecto a la última retribución recibida, ¿no? Así que bueno, esto muestra también una iglesia que se preocupa no solo por la crisis económica que hay, sino también por limpiar un poco esa imagen de la iglesia millonaria, del Vaticano millonario, pero que es una imagen total desde el desconocimiento, creo yo, ¿no? De esto que se escucha, del anillo del Papa, de por qué tal cura tiene tal auto y demás, ¿no? Sí, sin dudas. Y hay que saber también, ya te cedo la palabra a Chumi, que muchas veces los bienes que reciben los curas son bienes que reciben a veces por los movimientos, por las parroquias, por regalos, ¿sí? Tengo un cura, por ejemplo, amigo, que tiene una camioneta y que la camioneta se la regalaron sus padres. Es decir, no es que un sacerdote tiene bienes porque cobra y percibe un sueldo porque sí. Obviamente no creo yo que nadie en esta vida tiene que decir el porqué de las cosas. Para eso obviamente hay un ente que regula lo que
lo que uno tiene. Pero con esto queremos hacer y dejar en claro, ¿no? Que es algo que existe, sí, hay o debe haber, mejor dicho, un pago por parte del Estado para con el clero, pero no sucede de esta forma, menos en Argentina. Chumi, no sé si vos tenés algo para agregar antes de meternos de lleno con la entrevista de la noche. Sí, a ver, me parece que el tema es bastante complejo, pero nosotros podemos hablarlo, es desde nuestra perspectiva, me parece. O sea, la decisión de cada uno, por ejemplo, de algún cura de no recibir un sueldo, es decisión de este cura. Y a mí lo que me parece, para poder analizar esto de una mejor manera, es ver cuánto hace la iglesia, ¿no? Esto que estamos diciendo. ¿Cuánto hace la iglesia por los demás? ¿Qué hace? La iglesia los curas reciben un sueldo, pero después no hacen nada para dárselo a los demás. Entonces ese me parece primero un factor clave, ¿no? Poder entender que la iglesia hace cosas para los demás y es una de las instituciones que más caridad hace también. Me parece que hay que tener eso muy en cuenta para poder analizar estos temas. Y después, por otro lado, yo una vez, les cuento algo que me pasó, una vez hablando con un cura, estábamos hablando de su sueldo, de la parte más económica, y tampoco me dijo que ganaba mucho dinero, así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Tampoco es que les pagan un montón de plata, y este cura, por ejemplo, me contaba que no le alcanzaba para una cosa de la parroquia, ¿no? Para organizar una cosa de la parroquia. Entonces dependían meramente de las donaciones de las misas. Entonces eso también pasa a veces, ¿no? No es un sueldo muy elevado. A ver, ¿tiene que estar? ¿No tiene que estar? Eso es un debate que podríamos estar años, pero me parece que el Estado invierte en muchas cosas y nosotros ponemos plata para muchas cosas, y el culto a cualquier religión, porque seguramente el Estado también les paga a otras religiones como algunos pastores o a quien sea, tiene que estar, pero porque el Estado tiene que saber dar todo eso que tiene y que recauda de nosotros a todas las personas por igual, ¿no? Bueno, por igual medio utópico, pero lo que voy es esto, ¿no? Que el Estado recauda, viene de nosotros, y no es que le da todo a los curas o al obispo, ¿no? También invierte en un montón de cosas e invierte también en otras religiones. Sí, sin duda, coincido con lo que decías, Chumi. Si te parece, lo tengo conectado, lo tengo en línea a Máximo Jursinovic, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, a quien primero le agradezco, es un placer tenerlo al aire en Frassati, en nuestro programa, y le agradezco porque, bueno, hemos charlado varias veces con él, nos damos el lujo en esta quinta temporada de Frassati de tenerte al aire, Máximo. Gracias por atendernos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, qué gusto estar con ustedes, realmente después de mucho tiempo poder conversar un rato al aire. Muchas gracias. Bueno, vos sabés que siempre por distintos temas hemos conversado por WhatsApp. Nosotros tratamos de llevarle a los jóvenes las noticias frescas, más recientes de la Iglesia a nivel nacional y a nivel también internacional. Y hoy justamente estamos hablando e informando también sobre un tema que nosotros queríamos tocarlo hace varios programas y que tiene que ver justamente con el sueldo, ¿no? que se percibe en el clero. Hemos hecho y abierto un poquito el debate y pasando un poquito de información con lo que se refiere a esto. Pero justamente el sostenimiento del culto, lo decíamos, ¿no? El sostenimiento católico, apostólico romano, lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, lo que tiene que ver también con lo que pasa actualmente en el 2021, pero decíamos que existen también diferentes formas, ¿no? O diferentes propuestas por parte de la Iglesia, por cada parroquia, por cada movimiento, para sostener justamente el culto. Pero hay un proyecto muy lindo, que lo conocí hace un par de semanas, que me gustaría charlarlo con vos, que nos cuentes un poquito acerca de este programa FE, ¿no? Para la sustentabilidad de la Iglesia. Mira, que son buenos temas, la verdad, los que tocas. Yo, de ver, dos cosas que me parecen importantes primero, ¿no? Para el cristiano, sostener el culto muchas veces puede parecer como una cosa que tiene que ver con, a ver, lo digo así, ¿no? Conversando entre amigos, con comprar velas y limpiar manteles, ¿no? Claro. Como si las cosas fueran simplemente las que tienen que ver con el culto, uno se imagina con las que tienen que ver con la celebración. Y claramente, como bien decís vos, sostener el culto, sostener la fe,
significa comprometerme con la obra de la Iglesia. Ajá. Dentro de la obra de la Iglesia y dentro del servicio de la Iglesia están sus ministros, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Entonces es una actitud, me parece, que brota de nuestra experiencia cristiana en primer lugar, y sobre todo que tiene que ver con a mí me gusta más hablar de sostener la misión, no tanto de sostener el culto, sino de sostener la misión de la Iglesia, porque ese es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Y lo segundo, justamente en función de lo que vos decís, la Iglesia argentina se encuentra hace más de un año en un proceso de reforma económica que tiene uno de sus objetivos es el ir renunciando progresivamente a algunos aportes específicos que hace el Estado y sobre todo poder justamente hacer crecer el sostenimiento y especialmente la necesidad del sostenimiento. Uh-huh. Este programa FE nace de un estudio que se realizó con una consultora muy importante hace más o menos un poco más de un año, donde justamente aparecían dos cosas, ¿no? Una es que había un gran desconocimiento en la población de la obra de la Iglesia, un gran desconocimiento. Y lo segundo, que había una percepción en ese estudio, en ese trabajo realizado a través de encuestas y de focus group, que decía que había una percepción de que la Iglesia era rica, digamos, que la Iglesia no necesitaba recursos. Entonces, de esas dos experiencias nace justamente el programa FE, que tiene como objetivo, en primer lugar, visibilizar la acción de la Iglesia, especialmente lo que tiene que ver hoy con las plataformas digitales, pero visibilizar la acción de la Iglesia en función del desarrollo de fondos, no en función de que aquel que conoce la misión de la Iglesia, además se compromete con su sustento, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de sostener, hablamos de sostener económicamente, ¿no? Y parte de un principio muy importante también, ¿no? Que nadie dona a lo que no conoce, ¿no? Claro. Entonces, eso es otro principio fundamental también del programa, visibilizar la obra de la Iglesia para crear un vínculo, ¿no? El programa FE dice que la donación de dinero es la expresión de un vínculo, ¿no? La expresión de un vínculo que alguien tiene con la Iglesia o tiene con la institución. Entonces, justamente, aún muchas veces, quizá no participando del culto, teniendo una cercanía con la Iglesia, me comprometo a sostener porque también los valores de la misión me interesan. Por eso, bueno, eso es un poco como un primer pantallazo de lo que fue el nacimiento, bueno, y lo que es el programa FE hoy en la Iglesia Argentina. Yo hablaba también al principio, ¿no? Cuando empezábamos el debate y también a informar un poquito acerca de este tema, y que quizás como Iglesia en general, nuestro rol como laicos y también el de ustedes dentro de la parte clerical, digo, hay un montón de acciones que la Iglesia hace, como citaba la Madre Teresa, ¿no? Sin esperar nada a cambio, muchas acciones que se hacen desde el silencio. Hablo quizás más que nada desde la caridad, ¿no? ¿Cuántos hermanos o hermanas, ¿no? religiosos o laicos forman parte de acciones solidarias muy lindas en las cárceles, en la calle, en donde sea? Y digo, para llevar adelante todas esas misiones se necesita dinero, obviamente, para ponerle nafta al auto, para comprar distintos tipos de materiales que se necesiten. Entonces digo, también los sacerdotes son parte de esto, y a mí me parece brillante que también desde la Iglesia se pueda sostener, ¿no? Que nosotros como iglesias podamos sostener a los nuestros y la misión de los nuestros, como vos decías, pero me parece que para ustedes también dentro de la parte clerical es lindo eso, ¿no? Es lindo saber que la misma Iglesia es la que sostiene, ni hablar con el rezo, ¿no? Pero también desde la parte económica, el día a día de la misión, ¿no? Sí, y en esto me parece que claramente es muy importante hacer una distinción que creo yo que es necesaria hacer, sí. Porque justamente la Iglesia Argentina, una de las cosas que tiene, en primer lugar, es la gran capilaridad y la gran presencia a lo largo de todo el territorio. Y en eso hay que reconocer que quizás nosotros, yo soy sacerdote también en la cultura más urbana, que ya hay muchas cosas que tenemos solucionadas de nuestra vida, justamente por estar en lo urbano. En cambio, realmente en muchísimas provincias, en muchos lugares del interior, los sacerdotes recorren muchísimo para llegar a las capillas, llegar a las celebraciones, para dar la catequesis. Y eso me parece que es importante destacarlo, que no es solamente, porque a veces cada uno en lo urbano ve que las parroquias están cerca, que los curas la gran mayoría tenemos auto,
que nos podemos movilizar por nosotros mismos. Bueno, eso no pasa en todos lados, ¿no? Y creo que es bueno justamente también destacarlo. Sí, y también yo hacía mención a que quizás muchas veces ustedes, los curas, un auto, un bien, el bien que sea, ¿no? A veces se ha recibido también como una donación de conocidos, de la misma diócesis, de la misma comunidad, de un familiar, ¿no? También, que yo siempre digo, hay que humanizar más las cosas. Hoy un sacerdote puede ser un amigo, un conocido, el día de mañana tal vez pueda ser un santo, como también nos pasa a nosotros como laicos, que hoy vemos muchos ejemplos, ¿no?, de santidad juvenil laical, pero digo, los bienes en sí, los bienes terrenales, llegan y aparecen de muchísimas cosas, y que muchas veces de eso no se discute y no se habla, ¿no, Maxi? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, sí creo también que hay que los sacerdotes y los ministros, más allá de nuestra condición de sacerdotes diocesanos o de sacerdotes religiosos que a veces pueden tener un voto de pobreza, sí creo que la austeridad es un valor también, que la gente muchas veces lo sabe valorar. Y austeridad no quiere decir justamente no tener lo necesario, pero la austeridad de vida también es algo importante para los sacerdotes, más allá, por supuesto, que coincido con vos que nosotros realmente somos sostenidos por el pueblo de Dios. Pero también tenemos ese valor de la austeridad como un ideal, ¿no? Que es sostener también un estilo de vida parecido al de Jesús. Y entonces también acostumbrarnos a vivir con lo que necesitamos, ¿no? Justamente para nuestra misión. Y coincido también muchas veces, ¿no?, que hay que humanizar, es decir, también en esto yo te sumo una cosa que es importante y que el programa FE también la ha asumido en su sostenimiento, lo que significa también la mantención de los seminarios. Claro. Los seminarios de la Argentina, quien ingresa a un seminario para discernir su vocación sacerdotal, y si la tiene un día a ordenarse sacerdote, en los seminarios de la Argentina no se cobra, es gratuito. También es sostenido por las diócesis, sostenido por los fieles, los seminarios, ¿no? El estudio, la vida de los seminaristas, bueno, justamente también, ¿no? Porque cuando uno se consagra a Dios, también la Iglesia te acompaña para que vos puedas hacer ese discernimiento, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que tal cual, coincido con vos, hay que humanizar, pero también hay que dar a conocer, ¿no? Sí. Y una cosa que me parece sumamente importante también en esto, porque estamos hablando muchas veces de dinero, de donaciones, es ser transparente, ¿no? La transparencia es un valor también muy importante en la reforma económica de la Iglesia, ¿no? La transparencia de aquel que sostiene, aquel que dona también tiene derecho a saber qué es lo que se hace con lo que se recibe, ¿no? Entonces, ese valor me parece que es también muy importante. Ahí Camila, que no está presente acá en el estudio de la radio, te va a hacer una consulta. Vemos si la comunicación llega bien. Cami, ya te escucha Maxi. Hola Máximo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Te escucho lejos, pero creo que te escucho, Camila. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me interesa esto que vos dijiste recién de lo urbano y las provincias y los lugares más vulnerables, y te quería preguntar qué pasa con las parroquias de los lugares más vulnerables, ¿no? Y cómo incide el programa FE allí, si es que incide. Escucho muy lejos. ¿Me podés pasar la pregunta? Sí, creo que lo que te preguntaba era cómo incide el programa FE en los barrios más vulnerables de la Argentina. Era eso, ¿no, Cami, lo que le decías? Sí, eso. Sí, eso, Maxi. Bueno, voy a saludarte de vuelta, Camila. Mirá, claramente el programa FE muestra fuertemente lo que es el trabajo de la Iglesia en los barrios, y no solamente en los barrios, insisto, en lo que conocemos comúnmente como las villas de Buenos Aires, sino en todos los lugares vulnerables de la Argentina. Claramente cuando estadísticamente estudiamos las cuestiones que tienen que ver con lo digital y con las redes, lo que presentamos de los barrios siempre tiene mucha fuerza. Uh-huh. Ahora, creo también en esto que hay que pasar, contestando un poquito lo que decía Camila, también vemos a veces que nos cuesta dar el salto de esto me conmueve y esto me lleva a donar. Claro. Lo digo en criollo, ¿no? Me conmueve el corazón, me tengo que poner la mano en el bolsillo, digamos, y abrir la billetera. También es un desafío ese, ¿no? Pasar de la conmoción también a la ayuda concreta, ¿no? Cuando uno ve lo que es la tarea de los curas y la tarea de la Iglesia en los barrios, claramente enseguida nos conmovemos, ¿no? Con lo que significa la Iglesia trabajando en el territorio.
también vemos que a veces, bueno, hay que hacer ese salto, ¿no? De la conmoción a la donación, digamos, ¿no? Que como decían algunos padres de la iglesia, bueno, la fe también tiene que llegar al bolsillo, digamos, ¿no? Y justamente también aquello que creemos y aquello que nos conmueve, comprometerlo también en el compartir los bienes económicos. Así que esto que pregunta Camila, sí, claramente, pero sentimos que tenemos que seguir trabajando en lograr un mayor compromiso del sostenimiento de lo que significan las parroquias, especialmente presentes en los lugares más vulnerables de la Argentina. Hola Maxi, Perfecto, ¿cómo muchas estás? Sol gracias. te saluda, ¿me escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Un gusto saludarte. Gracias. Bueno, más que nada, no es una pregunta, creo que fuiste muy claro. Más que nada una reflexión. Estoy viendo acá un poco la historia y el programa FE. Creo que es muy importante rescatar esto de la transparencia, ¿no? La transparencia en la gestión, porque me parece que los fieles o incluso los no fieles que pueden opinar de esto que hablábamos, del Vaticano millonario, de cuánto cobran o no los curas y demás, viene de una no transparencia por mucho tiempo de parte de la Iglesia. Entonces me parece buenísimo y te felicito y los felicito por este paso que es muy transparente, que da para que los fieles participen, quizás no de forma física, pero sí con su dinero, y también esto de que no participan o que no aportan al culto, sino que aportan a la misión, con todo lo que la misión significa, ¿no? Ya sea para algún barrio, para los curas, para los obispos, para los seminarios. Creo que es muy importante, y en esto vuelvo a la transparencia de, bueno, ver a dónde se destina ese dinero que se dona, ¿no? Vos sabés que esto que vos decís, que yo coincido, en ese estudio que yo les citaba al comienzo, que se hizo con la consultora Voices, una de las cosas que la gente decía es que la iglesia pedía para sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que la iglesia pedía dinero, pero era para sí mismo, era para los curas. Claro. Hay un desconocimiento muchas veces de la obra de la iglesia, y justamente la falta de transparencia hace que la gente no sepa qué se hizo con mi dinero, con ese dinero que yo me comprometí a dar. Entonces coincido con esto que decías, realmente nosotros tenemos un camino muy grande para hacer en la transparencia. En esto hay iglesias en el mundo que han hecho caminos muy interesantes, te pongo el ejemplo de la iglesia en España. Y sobre todo esto, coincido también, hay que hacer valorar la misión, porque muchas veces, les pongo un ejemplo, perdón que me extiendo 30 segundos, pero me parece que es un ejemplo interesante, ¿no? No solamente tiene que ver con el valor de la misión, digamos, apostólica. La iglesia muchas veces también es un servicio cultural, claro, digamos, ¿no? Es un patrimonio cultural de los pueblos. Claro, claro. Pongo un ejemplo, uno, ¿quién no ha ido alguna vez a Iruya y se ha sacado una foto con la iglesia de fondo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que justamente poner en valor lo que es la presencia cultural de la iglesia. Y que por supuesto muchas veces el turismo, por ejemplo, se nutre muchísimo de los valores de la iglesia. En España se hizo hace unos años una especie de evaluación de lo que significaba el turismo para el Estado español, y cuánto de eso muchas veces dependía justamente del patrimonio cultural de la iglesia, el turismo. Bueno, son cosas que hay que seguir profundizando, me parece, porque realmente la misión de la iglesia no es solamente lo que pasa en una parroquia, sino lo que pasa también en una sociedad. Sí, coincido plenamente. Y la última pregunta que te hago, Maxi, antes de quizás el cierre final, por poder anunciar un poco más las formas de comunicarse o de participar y de conocer más el programa FE, quizás también es una reflexión, pero con un modo de pregunta. Obviamente el Concilio Ecuménico Vaticano II fue un quiebre en muchas partes de la Iglesia, también para los laicos, ¿no? Para llevar el protagonismo que muchas veces, y a los jóvenes más aún, se nos pide. Pero coincidís en que quizás, un poco sumado a lo que decía Sol, estamos en una época donde hay mucha reflexión por parte de la Iglesia. Nosotros hicimos, entre estos temas controversiales, hemos hablado de la pedofilia en el sacerdocio, con datos estadísticos, ¿no? La reconocemos, existe, pero no todos los curas son así.
yo tengo un montón de amigos curas, a muchos los considero padres en la fe y también en el día a día, ¿no? Y digo, no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero también con un montón de temas, ¿no? Con los que se ataca la iglesia, pero me parece que estamos en un tiempo de hacer un análisis, ¿no? Una recapacitación en muchos temas y decir, bueno, las cosas, los tiempos cambian, somos humanos, todos los que conducimos la iglesia, como sacerdotes, obispos, el mismo Papa, ¿no? O nosotros como laicos, y es bueno eso, ¿no? Es bueno, en este caso el programa Fe, ¿no? Presentar un programa, ponerlo a disposición y con una transparencia. Me parece que es algo fabuloso y habla de esta reflexión y autocrítica, ¿no? Por parte de la iglesia. Sí, yo comparto dos cosas. Me parece, el programa Fe nace como una experiencia de diálogo con el mundo. Y yo creo que justamente como tanto lo que es el Concilio Vaticano II, pero especialmente lo que es el magisterio de Francisco, claro, y creo yo la enseñanza más grande de Francisco en este tiempo es la necesidad que tenemos como iglesia de dialogar con la cultura y con el mundo para desde ahí revisar nuestro mensaje, que por supuesto va a tener siempre un anclaje en el Evangelio de Jesús. Pero yo creo que nosotros tenemos que lograr hablarle al mundo de lo que hacemos y de lo que predicamos de otro modo. Muchas veces muchos nos decían con mucho temor, bueno, todo esto de las redes sociales y los códigos QR y las cuestiones de los teléfonos para donar el programa, y después nos terminamos dando cuenta que la gente lo usa, digamos, exacto, ¿no? Sí, el nuevo mundo, la nueva tecnología, el avance tecnológico. Tenemos que dialogar con ese mundo. Y con respecto a lo segundo que decías, es verdad, claramente la iglesia está traspasada en estas últimas décadas, especialmente me parece en el nuevo milenio, claramente por situaciones de su interioridad como iglesia que han sido difíciles, son difíciles todavía. Claramente coincido que hay que mirar el ministerio sacerdotal desde una mirada mucho más amplia, pero bueno, también transitar el dolor de lastimar los niños, bueno, también creo yo que lo tenemos que transitar, porque es verdad que no son todos, coincido con vos, pero es verdad que el dolor y el escándalo, bueno, sin duda, es grande aún sea en uno, y bueno, y todos nos tenemos que comprometer con una cultura del cuidado en esto, ¿no? Yo creo que todos estos temas que bien decís vos, lo que nos tienen que ayudar no solamente a reflexionar, sino a generar un diálogo y una cultura del cuidado, porque bueno, claramente vemos lo que lastima la credibilidad de la iglesia, como decías vos, por ejemplo, el tema de los abusos, que claramente, por supuesto, no hay que generalizarlo, pero sí creo, bueno, que es un dolor que es la gran cruz de la iglesia, me parece, desde el inicio del nuevo milenio hasta acá. Sin duda, sin duda. Maxi, el programa fe.org es la página, ahí se puede encontrar con qué cosa la persona que entra, la persona que quiere investigar y también ser parte de esta campaña. Primero se encuentra con un montón de historias, posteos y campañas que tienen que ver con visibilizar la iglesia. Y en segundo lugar, cuando uno ingresa donde dice cómo donar, tiene tres posibilidades. Uno puede donar a la iglesia argentina en general, es decir, yo me quiero comprometer con la iglesia. Después puede ingresar a su diócesis particular, por ejemplo, bueno, yo soy de tal diócesis y quiero donar a la diócesis. Y lo más importante, que es lo que más claramente funciona, es que están cargadas todas las parroquias del país, ¿no? Es decir, yo una vez que pongo la diócesis aparecen todas las parroquias, con lo cual puedo elegir mi parroquia para donar, ¿no? O el comedor que funciona en mi parroquia. Por eso son tres modos que hay de donar, con una plataforma muy sencilla de usar, que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y bueno, y eso llega directamente a las comunidades que están, insisto, todas las parroquias del país cargadas en el programa. Así que los invito a que ingresemos, lo mismo en las redes sociales, estamos presentes tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, y bueno, y el sitio web de donaciones, que es como el alma mater del programa. Te sumo una más, los seminarios también, como parte de las donaciones. Exactamente, bueno, tenés razón, ya está desde el domingo del Buen Pastor esta campaña de sostenimiento de los seminarios, que insistimos, es uno de los aportes que la Iglesia va a renunciar al Estado, que hacía aportes para los seminaristas, con lo cual a futuro es un compromiso que necesitamos realmente de toda la comunidad. Maxi, gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Es un placer enorme en lo personal haberte entrevistado por este tema. Bueno, ojalá que
que también sea futuro por otros que nos conozcamos personalmente, pero bueno, nosotros como medio de comunicación para los jóvenes, pero también decimos, ¿no? Para aquellos que quizás no son jóvenes en edad, pero sí jóvenes en cuanto al espíritu, también tratamos de transmitir esto, ¿no? La fe católica, de salvar quizás todo tipo de diferencias que exista, y hablar de estos temas quizás controversiales o que son comunes en nuestras casas, con otros amigos, en reuniones, bueno, cuando se podía hacer, ¿no? En otro mundo, pero bueno, que siempre son comunes y está bueno debatirlos, y también nosotros como jóvenes tener respuestas para poder discutir, obviamente con claridad, sobre estos temas. Así que gracias por tu testimonio. Bueno, a ustedes en primer lugar, bueno, alentarlos realmente a seguir con este camino, bueno, que tiene que ver justamente con comunicar el Evangelio, con el compromiso con una comunicación al servicio de la gente, así que bueno, los aliento, los agradezco, bueno, te agradezco a vos también. Yo vengo del mismo palo que vos, que es el periodismo deportivo, así que claro, por supuesto que yo soy mucho más grande que vos de edad, pero bueno, realmente es una alegría también escucharlos y gente del mundo del periodismo como ustedes que se dedique a esto y que se den en la vida un huequito para esto, me parece enormemente valioso y se los quiero agradecer públicamente. Maxi, gracias, un abrazo grande y bueno, ojalá que nos veamos pronto. A ustedes, Dios los bendiga. Bien, ahí pasaba Máximo Jurcinovic, vocero de la CEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, la Comisión Episcopal Argentina, dándonos el gusto y el placer de poder entrevistarlo y dejarnos en claro, ¿no, chicas? Varias cuestiones, varias cosas, sobre todo esto, ¿no? La Iglesia ya reconoce que va a haber una separación con el Estado, la Iglesia sabe de esto, y la Iglesia ya se empieza a preparar y a preocupar por cómo responder ante todas estas cosas. Sí, habría que ver... Sí, Chumi. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, o se perfecto. escucha medio mal? Perfecto. Mejor porque me puse los auriculares. Bueno, a mí lo que más me llegó de todo esto que dijo, obvio que estaría bueno hacerle un montón de preguntas más porque realmente el programa que propone es muy interesante, pero con las dos cosas que me quedo es esto de hacer ese salto, ¿no? De la conmoción a la donación con sentido. Claro. Eso la verdad que me voló la cabeza, porque no es solo conmoverse por algo, por ejemplo, cuando hablábamos de los barrios vulnerables, no solo conmoverse y hacerlo como un poco de inercia, ¿no? Bueno, agarra la billetera, como él decía, sino poder entender por qué uno hace lo que hace, hacia dónde va el dinero, como decía Sol, de la transparencia. Eso me pareció excelente. Y otra cosa también muy importante es esto de el diálogo con el mundo, ¿no? De ir por las riendas de la sociedad. O sea, me parece que uno necesita explicarle las cosas a la sociedad como la sociedad las necesita escuchar en ese momento. Así que esas dos cosas me parecieron fantásticas. Sumado a esto que decía Chumi, me parece que también tomar conciencia todos los fieles, ¿no? De ser protagonistas. Chicho recordaba el Concilio Vaticano II, en donde la Iglesia se abrió hacia los fieles, ¿no? Hacia aquellos que no eran curas, que no eran monjas, que no eran consagrados, sino a los fieles, a nosotros. Entonces, hacernos cargo también de eso y de ser protagonistas, ya sea mediante nuestro dinero, en la medida que podamos, pero también de estar presentes, ¿no? Sí, sin duda, si algo para cerrar y para ponerle punto final al tema, me parece bien que uno como parte de la Iglesia pueda ayudar y ser parte de esta causa, ¿no? Al menos de este proyecto Fe, que apunta a ser una iglesia independiente, a lo que tiene que ver con algún tipo de donaciones. Yendo quizás en concreto a algunas preguntas, ¿existe un aporte del Estado para con la iglesia? Sí, existe. No se da, al menos en Argentina actualmente, en todas las diócesis de esa manera. Hay obispos que han renunciado a percibir cualquier tipo de donación o aporte del Estado. Hay otras diócesis que todavía lo siguen recibiendo, hay sacerdotes que siguen teniendo este aporte como Estado, pero no sucede en todos lados y es cada vez más chico, ¿sí? No la comunicación, pero sí el tipo de donación que hay por parte del Estado para con la Iglesia, que, lo vuelvo a repetir, es algo que viene y que está explícitamente puesto en la Constitución Nacional en el artículo 2, ¿no? El sostenimiento al culto católico, apostólico y romano. Bueno, queríamos darnos el lujo y la posibilidad de hablar esto en el programa. Vamos a hablar sobre muchos temas, ¿sí? Como
como este tema que quizás hace referencia a algo que decía Daniel, un amigo mío, a temas que están, ¿no?, en la mesa común de las casas, de los amigos, de diferentes sitios. 25 de mayo de 2021, una nueva fecha patria, una nueva fecha en donde el arzobispo de Buenos Aires, en este caso el cardenal Poli, en el Te Deum, ¿no?, en el conocido Te Deum, nos habló a los argentinos, ¿sí?, en una fecha muy importante para nuestra patria, segundo año en pandemia, pero bueno, ¿qué nos contó, Sol? Bueno, el cardenal Poli en la homilía apeló al Evangelio de San Marcos, que presenta, como sabrán, a Jesús por el camino que lo lleva de Galilea a Jerusalén para, bueno, cumplir su destino, ¿no? Y el cardenal destacó que lo hace con una libertad soberana, que Jesús lo hace con una libertad soberana, con voluntad firme y decidida, obediente a lo que le pide su Padre Dios, ¿no? Entonces el cardenal también decía que no nos debe escandalizar la ambición de quienes habían seguido al Señor para anunciar un reino que comienza aquí, pero que no es de este mundo. Es bien sabido que siempre han existido los embriagados por el ansia de poder. Ese ejercicio de escalar para ver cuál es el mayor, el más grande, es una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, también el cardenal Poli, junto con, recordando este evangelio, dijo en el Te Deum que tenemos que tener la voluntad de acordar dialogando, achicando las diferencias, ¿no? El diálogo va a ser lo único que va a lograr que achiquemos las diferencias entre nosotros. Y también afirmó que el destino de los argentinos es fraterno, solidario, con educación, salud y justicia, con igualdad de posibilidades para acceder a tierra, techo y trabajo, respetando la vida de todos, ¿no? El cardenal también creo que viene a dar un mensaje de paz, de diálogo en esta fecha patria y también en esto que está ocurriendo, ¿no?, en la Argentina. Hoy han habido marchas por el país de protestas y demás. Bueno, creo que tener presente el diálogo y achicar las diferencias es muy importante. Claro que sí, y también hoy, 25 de mayo, Chumi, día patrio, lo he dicho, pero hubo algo motivador, ¿no?, en las redes sociales en torno a la Virgen de Luján. Así es. Bueno, sí, lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Este martes 25 de mayo, el Día de la Patria, los argentinos se unieron en las redes sociales para pedir específicamente a la Virgen de Luján, que es la patrona del país, por la salud de todo el pueblo en toda esta situación difícil de la pandemia, ¿no? Y también acá entra la CEA, la que hablamos hoy, la Conferencia Episcopal Argentina, la Arquidiócesis de Mercedes Luján y la Basílica, organizaron el rezo del Rosario cada media hora, desde las 6 de la mañana hasta las 24 de este día. Así que un día especial, un día de rezo, un día de muchas peticiones hacia nuestra Madre la Virgen para que nos cuide en estos momentos muy difíciles que estamos pasando. Claro que sí, a cuidarse, a seguir rezando por aquellos que la están pasando mal en serio, no solamente en lo económico, en todas las complicaciones que tenemos a nivel del país, a nivel mundial, sino también aquellos que sufren y mucho por la culpa de este virus maldito que parece interminable. Contarles también que hoy, 25 de mayo, la iglesia celebra la fiesta de Santa Magdalena Sofía Barat, aquella que intentó restaurar a Francia, una historia que data de muchos años, más precisamente del año 1779, año en el cual Santa Magdalena nació en Francia, en una pequeña ciudad donde ella sintió enseguida el llamado a la oración y a la vida contemplativa, pero justamente hasta después de la Revolución Francesa ella no iba a poder ocurrir esto, ¿no? Lo descubrió justamente ese llamado al consagrar su vida al servicio de Dios y a la Iglesia. Pasó 2 años muy duros, 2 años en los que aquel proceso histórico político mundial, ¿no?, conocido, hizo que ella, que Magdalena pueda asumir el papel protagónico como católica. Justamente ese proceso había dejado una estela de odio, de ruptura en aquel momento entre los franceses, y el pueblo justamente se encontraba dividido. Había muchos que se habían apartado de la fe que habían recibido, y así Magdalena Sofía, como se la conoce, fue la que percibió aquella necesidad de contribuir desde la fe católica, la posibilidad de, decirlo en términos criollos, reparar o reconstruir aquellas heridas, aquel tejido social que había quedado
quizás partido, fraccionado. Bueno, es lo que intentó hacer, empezando justamente por la educación y haciendo un montón de cosas por el bien de su querida Francia, formación de niñas, de jóvenes, dar a conocer y desarrollar, ¿no?, la espiritualidad del corazón de Cristo, que lo hizo cerca del año 1800, con los primeros votos, donde asumió un proyecto de vida religiosa que combinaba, entre otras cosas, la contemplación y el apostolado, dos cosas que, dos términos, dos palabras, dos oraciones que hacen referencia, me parece, a la vida diaria. Bueno, una santaza que me parece que es para conocer aquellos que no tienen la posibilidad de saber sobre su vida, para saber que un día como hoy, pero en 1865, ella falleció en la pequeña sociedad que ella había fundado, y que se ha convertido justamente en una congregación que actualmente cuenta con más de 3.500 religiosas en todo el mundo, especialmente en Europa y en América, y ella fue canonizada en el año 1925, la tenemos presente en nuestras oraciones y también acá en nuestro programa en Frassati. Nos acercamos al cierre del programa y arranco la despedida. Chumi, gracias por haber estado en nuestro programa de Frassati y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias, Chicho, por la oportunidad, gracias por este programa, la verdad que fue muy interesante, lo voy a volver a escuchar para volver a repasar todo esto que habló Máximo, que la verdad que me encantó. Muchas gracias. Sol, como siempre un placer. ¿Algo para decir desde el Vórtice? Algo para decir desde el Vórtice. Hace unos días lanzamos un nuevo capítulo, un nuevo podcast sobre la hermana Claire. Seguramente habrán escuchado, es una joven que murió a los 33 años, la edad de Cristo, y que ha tenido una vida de conversión muy interesante, muy parecida, fue en su accionar, en su vida, muy parecida a los jóvenes de hoy, ¿no? Es una joven de este siglo, así que si pueden escucharlo en las redes como @desdelvórtice, en Spotify también, en Facebook, en Instagram, en todas las redes posibles. Y quiero mandar un saludo y aprovecho mi participación en la radio para mamá que está escuchando, claro que sí, para Sofía y también para la tía Ethel, que siempre está presente, la tía Ethel y sus amigas Alicia y Aida. Bien, el saludo para ellas, para todos los que están prendidos a través de la radio, a través de FM Apunte 98.9. Es un placer ser parte de esta gran familia, ser parte de FM Apuntes. El agradecimiento para Leo Cornillet, para Leo Guayman, que tuvo en la operación técnica. Nosotros nos despedimos, esto fue todo por hoy. Y algo cortito para terminar. Siempre tratemos de saber, ¿sí?, y de entender que existe, ¿no? Existe la posibilidad de reflexionar y de dar otra oportunidad en la vida. La Iglesia está en este proceso. Se reconocen los errores, se reconocen aquellas cosas que se han hecho mal, de aquellas cosas que no se hicieron de una manera correcta, y también se trata y se intenta corregir, cambiar y empezar a escribir una nueva historia. Somos parte de esto, somos parte de una Iglesia que tiene errores, de una Iglesia que está compuesta por personas, que las personas como todos nos equivocamos. Nos despedimos, esto fue todo por hoy, como decía Frassati, siempre hay que aspirar hacia lo alto. Chau, chau, hasta la próxima.